El mensaje, mis hermanos, de esta mañana: la fidelidad de Moisés y Cristo. Nuestro texto está en el capítulo 3 de Hebreos. Y como usted sabe, la semana pasada hablamos algo acerca, una breve introducción de lo que aborda este capítulo 3 de Hebreos. Este capítulo que hemos estado estudiando, mis hermanos, es un libro profundo, lleno de instrucción, de doctrina, de enseñanzas controversiales hasta cierto punto. Pero confiamos en que el Espíritu Santo ponga aquellas cosas necesarias a este tiempo para nosotros. Entonces dice Hebreos capítulo 3. Leo a partir del verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Bien, mis hermanos, mi deseo para esta mañana es que al final de este mensaje, mis hermanos, ustedes sean motivados a amar y admirar más a Cristo. Es que encuentren otro motivo para ser maravillados por causa de quién es, y encuentren también orientaciones claras para vivir la vida cristiana, refiriéndome especialmente a ser hallado fiel al final de su carrera, de su jornada en este tiempo. Entonces, mis hermanos, es mi deseo hoy en esta mañana colaborar con el Señor en su obra para que ustedes, mis hermanos, mis hermanas, al llegar a su patria celestial, sean abrumados de gozo y alegrías con esa bienvenida celestial. Bien, mi buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, como podrá haberse dado cuenta, mis hermanos, nuestro escritor a los Hebreos, después de haber demostrado la superioridad de Cristo sobre los ángeles, ahora él está determinado a demostrar la superioridad de Cristo sobre Moisés. Moisés, como lo dijimos anteriormente, en la mente de los judíos, como hombre, era lo mejor de lo mejor. A los ojos de los judíos, simplemente Moisés era perfecto. Ellos consideraban a Moisés como lo mejor después de Dios. Y es por esta razón que nuestro escritor, al inicio de este capítulo, con palabras, enciende una luz de bengala y dice: su atención acá, mis queridos oyentes, considerad, dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Haber escuchado estos dos oficios en la persona de Cristo verdaderamente fue algo impactante para algunos de los que estaban allí presentes. ¿Por qué? Porque ellos entendían perfectamente que el oficio de sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era el oficio más importante bajo el pacto de ley. Pero ahora, en los postreros días, en la era del Evangelio, el oficio más importante es el de apóstol. Y entonces este escritor junta estos dos oficios y dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote, Cristo Jesús. Jamás en la historia se había escuchado que alguno pudiese llevar dos oficios. El que era sumo sacerdote no era profeta. El que era profeta no era sumo sacerdote. Por eso siempre se ocuparon de varios hombres. Pero vemos en Cristo completamente a aquel que es todo en todos. Entonces, al unir a Cristo, en Cristo, estos dos oficios, de antemano ya se presentó una introducción. Cristo es lo mejor de lo mejor. Al haber unido estos dos términos, está diciendo: no hay otro mejor, no hay otro mayor en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Seguramente esto fue como un balde de agua fría, pues en sus mentes ellos no concebían a otro hombre superior que Moisés. Dijimos, ellos aún consideraban a Moisés superior que los ángeles.
Entonces, al escuchar esto, al leer esto, fue sorpresa. ¿Por qué? Porque ellos verdaderamente no estaban convencidos de que Cristo fuese mayor que Moisés. Y en verdad lo es. Ahora, quiero que observen, mis hermanos, el tacto con el cual el Espíritu Santo aborda este punto. Y esto debe ayudarnos a nosotros. Debe ayudarnos a nosotros. Veamos la intención que hemos dicho al principio. La intención del Espíritu Santo es demostrar la superioridad de Cristo sobre Moisés. Sin embargo, la forma en cómo el Espíritu Santo elabora su argumento debe enseñarnos un principio. El Espíritu Santo reconoce que en la mente de los judíos Moisés es muy importante. ¿Y cómo no habría de serlo? Todo en cuanto a la religión judía se refiere, citaba a Moisés. Todo citaba a Moisés. Entonces, antes de demostrar la superioridad de Cristo, el Espíritu Santo, antes de hablar de sus diferencias, habla de sus similitudes. Señala las semejanzas entre los dos. Antes de exaltar a Cristo sobre Moisés, reconoce que también Moisés fue fiel en la casa de Dios. Observemos con detenimiento, mis hermanos, cómo es que el Espíritu Santo guía a este escritor de la forma que habría de elaborar su argumento. A partir del verso 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno refiriéndose a Jesús, cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, o sea, de verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Fíjese la forma como el Espíritu Santo habrá de llevar a los judíos cristianos a que contemplen a Cristo como algo mucho más elevado, algo mucho más superior. Ahora, esto no es la primera vez que leemos algo en ese tacto del Espíritu Santo en tratar con los hijos, con los cristianos. ¿Recuerda Apocalipsis 2? ¿Qué es lo que hace él cuando va a amonestar a la iglesia? Primeramente, él reconoce el trabajo de la iglesia, reconoce la paciencia, su trabajo, su amor, pero al final dice: pero tengo algo contra ustedes. Entonces, esto es lo que quiero, mis hermanos, que vayan observando, cómo el Espíritu Santo lleva a cabo sus formas, el tacto, la gracia, la misericordia con que se acerca a estas personas. Reconoce que son personas. Él es Dios, nosotros criaturas, pero Él aún considera esto. Ahora, antes de seguir adelante, mis hermanos, quiero hacer un pequeño paréntesis en lo que estamos mencionando. ¿Acaso aquí no tenemos un principio que extraer nosotros, una lección? La manera aprobada por Dios para compartir nuestra fe con aquellos que piensan distinto. ¿No es esto lo que muchos cristianos, especialmente los de corte reformado, deberían de aprender? Observemos el cuidado, el tacto, la gracia, el amor con que el escritor es guiado por el Espíritu para preparar el terreno de sus oyentes. Allí habrá de sembrar la semilla de una verdad mucho más gloriosa. Tenemos un ejemplo. A veces nosotros tendemos a discutir con pentecostales quizás, ¿no? Y usted ve el esfuerzo, cómo ellos aportan, cómo ellos se disponen, cómo ellos programan, invierten recursos, dinero, sacrifican sus trabajos, horas de ensayo, danzantes, contratan ingenieros de audio, de equipo. Y usted podría llegar totalmente contrario a la actitud del Espíritu Santo y decir que todo esto es una herejía, que esto es mundano, que esto es carnal, y sin embargo ha cerrado la puerta para escuchar. Pero si seguimos quizás
el pensamiento, la forma de cómo el Espíritu Santo aborda con estos a quienes estaban siguiendo otra manera, algo que ya había pasado, podríamos reconocer también el esfuerzo, podríamos reconocer quizás el tiempo, la inversión económica, todo esto. De verdad, esto es algo que en sí no es malo, invertir, sacrificarse por las cosas del Señor, pero quizás podríamos empezar reconociendo su trabajo para después decir, pero has considerado también que el hombre está muerto y que a pesar de todo esto que podemos, en lo cual podemos enfocarnos, no podrían avivar su alma. Y entonces los pones a pensar. Pero muchas veces somos tentados a señalar el pecado, a golpear, a acusarlos, para sembrar una verdad más gloriosa, la cual nunca se sembró. Entonces, esto exactamente es lo que hace el Espíritu Santo. Antes de demostrar la superioridad de Cristo, habla de sus similitudes y semejanzas entre los dos. Antes de exaltar a Cristo sobre Moisés, reconoce que también Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Él dijo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Repito, el Espíritu Santo entendía perfectamente. Estos judíos cristianos ven a Moisés como algo excelente, algo perfecto, y él tiene cuidado al abordarlos. Entonces, para amplificar la fidelidad de Cristo, reconoce que también Moisés fue fiel. Él no llega desacreditando a Moisés. No condena a los judíos como a hijos del diablo, ciegos, ignorantes, amadores del error. Se dicen cristianos judíos y sin embargo aman a Moisés, confían en Moisés. Hijos del diablo, idólatras. No, ninguna acusación de este tipo vemos de parte del Espíritu Santo, sino que Él da un reconocimiento. Entonces, el Espíritu Santo podría haber hablado así, porque era verdad. Los judíos en Juan 5:45, el Señor Jesús les reprendió por esto. Ellos dicen, Jesús les dijo a los judíos, en Moisés tenéis vuestra esperanza. Ellos mismos dijeron también más adelante, discípulos de Moisés somos. ¿Ok? Esto era verdad. Entonces podría habérseles dicho esto, pero vemos que el Espíritu Santo, por alguna razón sabia, no les acusó de esto. El mismo Señor también dijo en Números 12:7, mi siervo Moisés, el que es fiel en toda mi casa. Y él se enfocó en el reconocimiento de Moisés. Entonces, ahora podemos ver, mis hermanos, que el Espíritu Santo, quizás no es la palabra propia, está utilizando como un método. Quizás no es la palabra propia, pero tome el buen sentido de la palabra, para llevar a cabo a sus oyentes, para llevar a sus oyentes a una verdad mucho más gloriosa. Él parte desde una verdad pequeña. ¿Quién es esta verdad pequeña? Moisés. Y los va a llevar hacia una verdad que es infinitamente más grande y gloriosa. El Señor Jesucristo. Moisés recibe su debida exaltación, su debida gloria, sus respectivos honores, para que cuando a esto les fuese presentado Cristo, contemplaran la incomparable diferencia. Solo así sus corazones serían maravillados y atraídos voluntariamente a Cristo. Solo así podrían ver con mucha más claridad y podrían tener mucha más expectativa al confiar en Cristo. Su intención es traerlos de Moisés a Cristo, de la ley al evangelio, de lo imperfecto, de lo fragmentario a lo perfecto, a lo completo. Voy a ilustrar esto que el escritor a los hebreos está haciendo. Imagine que todos nosotros aquí estamos viviendo en una cueva fría, donde la luz del sol no tiene acceso. Hemos sido privados de la belleza de un día soleado. No sabemos ni siquiera lo que significa el calor del sol sobre nuestra piel. Hemos sido privados de este beneficio. De tales cosas no tenemos ni idea. Pero en su lugar, al estar ahí sumergidos en una cueva oscura y fría, se nos ha permitido tener una cajita de cerillos. Ahora, en las circunstancias en que vivimos, en las circunstancias en las cuales nos encontramos, estos cerillitos, mis hermanos, son de gran utilidad
para nosotros que vivimos en tinieblas, para nosotros que vivimos en una cueva fría. Ahora, supongamos que alguien del exterior pudo llegar hasta nosotros. Alguien que ha visto el sol, alguien que ha sentido su calor, alguien que puede dar testimonio de la belleza incomparable que irradia desde el sol hacia todo lo que toca. Valles, campos, hermosura por doquier. Y Él quiere contarnos ahora de esta vida superior, este deleite y este placer, esta forma de vida mucho más placentera, la que está allá afuera donde el mundo es expuesto al sol. ¿Cómo lo habrá de hacer si nosotros jamás hemos contemplado la luz del sol? No tenemos idea de lo que esto significa. Bien, un cerillito de esos en sus manos le sería muy útil para ilustrar la gloriosa verdad de lo que es la vida allá afuera. Le sería útil para hablarnos de los beneficios del calor, no solo sobre nuestros cuerpos, sino sobre todo lo que toca. Toda la belleza que brota a partir de su energía sobre el mundo, toda la utilidad y beneficio que tiene el sol, podría ser amplificada desde la pequeña flama de un cerillo. Ahora, ¿cuál sería la reacción natural de los que están allí en la cueva? ¿Aferrarse más al cerillo? ¿Acaso no anhelarían salir de ese lugar, contemplar al sol para sentir su calor, para conocer los beneficios que éste trae sobre la tierra? Pues precisamente esto es lo que el escritor está tratando de hacer con nosotros en esta mañana, mis hermanos. Que cualquier cosa que nosotros estemos dándole mayor importancia, podamos verla como algo muy útil a este entorno de vida que tenemos. Sin embargo, hay una verdad mucho más gloriosa y hay un beneficio mucho más grande reservado a los hombres. Ahora, ¿qué pensaríamos pues si a pesar de lo que se nos dijo acerca del sol y se usó ese cerillito para ilustrar esa gloriosa verdad, nosotros decidimos permanecer en la cueva aferrados a ese cerillito encendido? ¿Qué pensaríamos? Esto es un necio. Este hombre no ha entendido. Entiende el sentido, ¿no? Nuestro texto dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Qué tan fiel fue Moisés? El escritor está respondiendo a esta pregunta. Él dice: en toda la casa de Dios. Dice, Moisés no solamente fue fiel en unas cosas, o en aquellas cosas fáciles, o en aquellas cosas que le gustaban, sino que se dice en toda la casa de Dios. ¿Qué es lo que encierra esta palabra, esta frase, en toda la casa de Dios? Bueno, esta frase encierra tanto su fidelidad como gobernante civil, diríamos, tanto como un presidente fiel y como profeta del pueblo. En Hechos 7:35 dice: a este Dios lo envió como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este Moisés, en el verso 37, es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces, él fue fiel como gobernante y fue fiel como un profeta, como un ministro delante de Dios. Como usted sabe, Moisés dirigió al pueblo de Dios bajo leyes civiles, estas leyes, estas reglas de conducta que habrían de mostrarse entre el pueblo, y también dirigió al pueblo de Dios con los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales para la adoración. Ahora, esto no significa que Moisés fue perfecto, no es lo que estoy diciendo, pues sabemos que hubo momentos donde Moisés flaqueó, y tenemos varias ocasiones, como cuando se dejó llevar por el impulso y mató a un egipcio. Tenemos otro ejemplo cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, y esto le trajo una consecuencia. Y a mí lo que más me ha desconcertado
es cuando rompió las tablas de la ley. Se las acaban de dar recién hechecitas y de un coraje las quebró. Entonces, pero la mayor parte del tiempo Moisés fue fiel. La mayor parte del tiempo Moisés fue fiel y el Espíritu Santo enfatiza aquí su fidelidad. Ahora, ¿qué es ser fiel, mis hermanos? ¿Qué es ser fiel? Ser fiel es ser internamente firme, constantemente comprometido con el cumplimiento de su servicio, compromiso y deber. Fidelidad es opuesto a engañar, a la burla, a la traición. Fidelidad no es fingimiento, no es aparentar, no es una falsificación o imitación. La verdadera fidelidad no puede errar, no puede equivocarse, no puede fallar. Si lo hace, no puede ser considerado verdaderamente fiel o considerada verdadera fidelidad. Cristo fue probado. La fidelidad de Cristo fue probada mientras caminó en esta tierra. Y sabemos, mis hermanos, que Jesús tenía los ojos puestos principalmente en aquel que le constituyó. Esto es el Padre. Su cuidado mientras Él vivió en esta tierra estaba presentarse a sí mismo aprobado delante de Dios. Esto lo hizo desde su niñez. Recuerda cuando Él dijo a sus padres terrenales: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Así continúa su juventud: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y sabemos que en el último instante de su vida, cuando estaba a punto de beber la copa, dijo al Padre: Padre mío, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, de esto podemos saber, mis hermanos. Y en esto comparamos a Cristo con Moisés. Y esto es lo que está haciendo el escritor. Debemos recordar, Jesús tenía tanto respeto por su Padre, que buscó en todas las cosas agradarle. Por ejemplo, dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Número 2, Jesús fue fiel y aunque era el Hijo, habría de dar cuentas al final de su vida, y esto lo hizo. En Juan 17, del 4 al 8 le dice al Padre: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Jesús también tenía en su corazón este profundo deseo de agradar y deleitar al Padre. En Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Nuestro texto dice: Cristo fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés. Ahora, mis hermanos, quiero hacer algo y quiero que usted me siga en esto. Tenemos, por una parte, la Escritura reconociendo la fidelidad de Moisés. No lo desacredita, no lo rechaza ni lo niega. Pero tenemos también en este mismo texto que Cristo es presentado mucho más glorioso y fiel que Moisés. Entonces vamos a partir desde este cerillito encendido en la historia de la redención de la iglesia para contemplar al sol en todo su esplendor, en toda su supremacía y majestad, cual no puede ser comparable con un cerillito como lo fue Moisés. Y mientras avanzamos, mis hermanos, le voy a pedir algo: esfuerce su mente por estar atenta a dos cosas que en este pasaje el Espíritu Santo hace. Hace dos cosas. ¿Cuáles son? Por una parte, reconoce la fidelidad de Moisés. ¿Ok? No la desprecia. Ahora, ¿qué significa esto? Reconocer la fidelidad de Moisés, entonces quiere decir que el Padre se deleita, le agradó la fidelidad de Moisés. Pero por otra parte, mientras avanzamos y reconocemos la fidelidad de Moisés, lo cual hace la palabra, también debemos
mientras avanzamos, alentarnos unos a otros, a maravillarnos de Cristo, quien es insuperable en cuanto a fidelidad se refiere. Así que haremos bien al considerar la fidelidad de Moisés, la cual es digna de imitar y que es útil para nuestra instrucción, mientras observamos a Cristo para nuestra adoración. Moisés no se corrompió ni sucumbió a la seducción de la opulencia del mundo. Por esta causa, el Espíritu de la palabra dijo, Él fue fiel. Él no se corrompió ni sucumbió a la seducción de la opulencia del mundo. Llámesele promoción, comodidad, beneficios, riquezas o placeres de Egipto. Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto es digno de imitar. Esto es digno de reconocer. Pero vamos y maravillémonos hacia una verdad mucho más gloriosa en la persona de Cristo. Cristo dejó una gloria mayor, una celestial, para empobrecerse y así redimir a su iglesia. En 2 Corintios 8:9 dice con respecto a Cristo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Filipenses 2, del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra razón por la cual Moisés fue considerado fiel, porque ni el orgullo, ni el corazón endurecido de Faraón, ni el poder de Faraón privaron a Moisés de declararle todo el consejo de Dios. En Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Por esta causa Moisés fue considerado fiel. No tuvo miedo de Faraón, no tuvo miedo de este gobernante, de su autoridad, de su poder. Él prefirió temer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y Cristo mismo no se aterrorizó ante el complot, los tratos, las prácticas ocultas de los escribas, de los fariseos y gobernantes como Herodes o como cualquier otro. En Lucas 13, del 31 al 32 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id, Jesús les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Moisés, a pesar de las murmuraciones del pueblo en contra suya, no le apartaron de desearles un bien. A pesar de sus murmuraciones en contra de su persona, Moisés siempre deseó que a ellos, a los que murmuraban en contra de él, Dios les concediera un bien. En esto fue aprobado también Moisés. Éxodo 14, del 11 al 14. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cristo
igualmente sufrió la murmuración y contradicción de pecadores contra sí mismo. En Hebreos 12 al 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 2:10, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Moisés hizo lo que hizo por una gloria terrenal, a favor del pueblo que le fue confiado. Cristo, por una gloria mucho más grande, una celestial. Ahora también sabemos que Moisés fue considerado fiel porque llevó a cabo todo lo que le encargó Dios. En Éxodo 25 tenemos los detalles donde se le dijo al final del verso 40: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y en este mismo capítulo, en el capítulo 35 tenemos a Moisés haciendo como el Señor le había dicho e instruyendo a la congregación diciendo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Cristo dijo de sí mismo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En Juan 5:19, y más adelante en el capítulo 6, también del verso 38, dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, conforme avanza mi vida en el Señor, en esta tierra, a una de las conclusiones que cada vez más se afianza en mi corazón es que antes yo me tomaba muchas libertades en cosas pequeñas concerniente a mi vida, concerniente a acciones, pero cada vez me confirmo más, me asiento más en que hasta los más detalles más pequeños, más insignificantes, debemos buscar siempre la dirección en Dios. No tenemos una decisión en este momento, vamos a orar y que el Señor nos guíe. Espero en el Señor que cada vez más y más también nosotros vayamos buscando entre lo más insignificante, lo más pequeño, buscar siempre y podamos decir como el Hijo: nada podemos hacer por nosotros mismos, sino todo lo que hemos escuchado hacer, más bien ver al Padre que Él hace. Moisés, mis hermanos, entregó fielmente todas las cosas que le fueron encomendadas al pueblo, sean pequeñas o grandes, placenteras o desagradables. Él las entregó. En Éxodo 33 del 4 a 6, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Una noticia terrible. Así ha dicho el Señor: quítense sus ropas, porque el Señor se levantará en medio de ustedes y los destruirá. Entonces, esto es una mala noticia, esto es una manifestación de la ira de Dios. Sin embargo, Moisés no pensó: esto es un mensaje que no tiene lugar. Ese es un mensaje que va a perturbar la paz y la armonía de la congregación. Moisés fue considerado por predicar tal y como el mensaje le había sido dado. Entonces, Cristo igualmente dijo al Padre: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Moisés también, cuando no tenía claro algún asunto en particular, esperaba en Dios por dirección. Por ejemplo, en Números 9:8, y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. En Levítico 24:12, al blasfemo lo puso en la cárcel porque no sabía qué es lo que había de hacerse. Cristo, por otra parte, no tenía necesidad de esto, porque en Él, como sabemos por las Escrituras, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, de acuerdo a Colosenses 2:3. Entonces, cualquier cosa que el Hijo dijera, esa era la cúspide, era el clímax de toda decisión, de toda consejo. No había forma de mejorarlo. En Él está escondido toda la sabiduría y el conocimiento. Moisés, otra cosa por la cual era
fue considerado fiel es que él era un hombre enseñable. Y a pesar de ser el gobernante, a pesar de ser un profeta al pueblo, él reconocía que podría haber mejor consejo de lo que él primeramente consideraba. Y aquello que era más viable a la voluntad de Dios, lo seguía. Un ejemplo de esto lo tenemos en Éxodo 18, del 17 al 19, donde su suegro le dijo: no está bien lo que haces, Moisés. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y efectivamente eso hizo Moisés. Escuchó el consejo de su suegro. Ahora, Cristo era tan sabio que cualquier cosa ordenada o mencionada era lo mejor. Como dije, el clímax exhaustivo de todo razonamiento. Él era la sabiduría en toda su expresión. Moisés también no envidiaba a aquellos hombres sobre quienes Dios pusiera algunos dones o pusiera los mismos dones que él había recibido. En Números 11:29, Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Esta actitud de Moisés es lo que la Escritura, por esta razón, dice: también Moisés fue fiel. No sentía celos, al contrario, él deseaba: ojalá y reciban más de lo que yo he recibido. Ojalá y sus dones vayan en aumento y crezcan más de lo que me han sido confiado a mí. Ahora, Cristo, por otra parte, es mucho más glorioso que Moisés. ¿Por qué? Porque Cristo es quien reparte los dones, de acuerdo a Mateo 10:1. Él dio autoridad y dones de milagros en Juan 16:15. Jesús dijo que el Padre tomará de sí mismo, de Él, para dar a los hombres en Juan 20:22. Él dio el Espíritu Santo a sus discípulos en Juan 1:16. Y dice también que de Él, de su plenitud, tomamos todos. Moisés se esforzó hasta sus límites para hacer el mayor bien a los que fueron puestos bajo su encargo. En Éxodo 18, del 13 al 14 dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Vemos a Moisés esforzándose hasta sus límites, dando más de una jornada de 8 horas, dando más de lo que el ministerio le demanda o dando más de lo que son sus responsabilidades. Dio más. Bueno, a mí me dijeron que limpiara el templo nomás, entonces yo nomás voy a trapear, voy a limpiar, pero aspirar las bancas, pero limpiar eso yo creo que le toca a los diáconos. Podemos ver la actitud de Moisés, estar comprometido en esforzarse más allá de lo que se espera. Ahora, Cristo estuvo dispuesto a sufrir más que el cansancio. Él se expuso al mayor tormento por nuestro bien. En Lucas 22, 41 al 42 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que se espera de nosotros, a tal y como Moisés, que se esforzó, que fue esforzado, trabajador, más allá y dio la segunda milla. Y por esta razón dijo el Padre: también Moisés es fiel. No tiene comparación con Cristo, que no estuvo más allá de exponerse al cansancio, sino a sufrir bajo las manos de un Dios airado. Moisés fue fiel porque respetaba a todos los de la casa del Señor. Esto es la familia de Dios, la congregación del Señor. Fueran príncipes o personas comunes, grandes o pequeños del pueblo o extranjeros, él era amable y respetuoso. Esto encargó a otros mientras los practicaba él mismo. En Deuteronomio 1:16 al 17 dice: y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno,
porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Cristo hizo de todos estos uno, de grandes y pequeños, de extranjeros, de pueblo, hizo unos, dice Colosenses 3, 26 al 28, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Otra razón por la cual Moisés fue considerado fiel, mis hermanos, es porque él tuvo cuidado por las generaciones futuras, las cuales vendrían después de él. Él oró al Señor por sucesores que tomarían cuidado del pueblo después de su muerte. En Números 27, 16 dice: ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Cristo igualmente dio mandamientos a los apóstoles en las cosas pertinentes al reino de Dios después de su resurrección y antes de su ascensión. Todo cuanto la instrucción le fue dada a los apóstoles era con un propósito: cuidado a las generaciones futuras. Y ese cuidado se extiende hasta el día de hoy. Ahora, mis hermanos, observar atentamente a Cristo, su persona y sus obras, las cuales son fieles, deben de llevarnos a una sola conclusión: Cristo es mucho más glorioso, Cristo es mayor, Cristo es digno de mejor honra, porque Él es Hijo, porque Él es Dios. Esto es lo que está englobando este pasaje. Cristo es mucho más excelente sobre que Moisés. Dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y este está diciendo: es mucho más honorable el arquitecto que la construcción, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, dice, pero como siervo, pero para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Ahora él ilustra: vean, una casa grande, un palacio. ¿Quién tiene mayor honra de los que viven dentro? ¿Los esclavos o los hijos? Y él está planteando la excelencia, la superioridad de Cristo sobre Moisés. Dice: la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Ahora, la intención del apóstol, mis hermanos, al comparar ambos actos de fidelidad, nos deja un parámetro del cual todos nosotros debemos seguir. Sin embargo, como sabemos, ninguno es justificado por obras. Por esta razón haremos bien en esforzarnos en la gracia. Podemos imitar estas conductas aprobadas de Moisés, pero aún no seremos justificados por obras. Entonces, mientras esto hacemos, debemos fijar toda nuestra atención y toda nuestra confianza en Cristo, quien es superior, quien es perfecto. Ahora, todo esto, mis hermanos, que hemos dicho, ¿tiene alguna utilidad práctica para nosotros? Por supuesto, tiene una utilidad práctica. Por esta razón, quiero darles algunas orientaciones útiles para su vida. Primero, mis hermanos, debemos estar sobrios ante la seducción a la que el mundo nos invita a enredarnos. Con sus promociones, con sus ascensos, con sus honores, con su deleite, con su amistad. Moisés despreció los deleites y los placeres de Egipto. Debemos estar muy alertas ante este tipo de seducciones. Recuerdo hace quizás un par de años, un delegado sindical de una universidad se acercó a mí y me dijo: Benjamín, estamos contratando maestros en la universidad. Si tú quieres, nomás está que digas y te vamos a acomodar el horario. No te preocupes porque tienes un horario aquí en la preparatoria, lo acomodaremos de tal manera que no se estorbe contigo. Entonces, ahora, mis hermanos, mi primera respuesta, y no les miento, fue: no, gracias.
ya tengo otras prioridades. Otras prioridades significaban en mi mente, tengo una familia y estoy predicando en mi iglesia y estoy enseñando en mi iglesia. No, gracias, tengo algo más importante. Ahora, no sabía yo que eso significa un mejor salario. ¿Acaso no sabía yo que eso significa menos tiempo de espera, mejores vacaciones, mejor ropa, especialmente para mis hijas, especialmente para mi esposa? ¿No sabía yo que el decir soy maestro de universidad significa mayor honra, un mayor prestigio, un mejor estatus social? Eso por supuesto que lo sabía. Pero sin embargo, mis hermanos, dije, no, gracias. Tengo otras cosas más importantes. Tengo un salario y me es suficiente. Poquito más que suficiente. Y gracias a Dios. Entonces, de verdad, mis hermanos, que esto era una tentación. Eran cosas buenas para mi vida, eran cosas muy buenas para mi familia. Pero no, gracias. Ahora, no quiero con esto gloriarme ante ustedes, porque solamente estoy hablando de las cosas donde he salido victorioso, pero hay otras que sí he sido vencido, pero esas no las vamos a mencionar. Entonces, mis hermanos, también Demas, un colaborador con Pablo, recuerda lo que él dijo cuando el mundo le sonrió mientras estaba en el ministerio. En 2 de Timoteo 4:10, Pablo dijo en forma de reporte, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. En medio del ministerio, el mundo le sonrió a Demas y él se enredó con el mundo y poco a poco se fue. Ahora, entonces hemos dicho, debemos estar sobrios, mis hermanos, ante las seducciones de este mundo. Puede venir vestida de muchas formas. Ahora, no es malo trabajar, no es malo ganar más dinero, no es malo tener buenas cosas, no es malo. Lo malo es que estas cosas se conviertan en nuestros ídolos, que estas cosas se conviertan en un obstáculo que ya no nos permite estar con el Señor, que ya no nos permite congregarnos, que ya no nos permite estudiar, orar, ni tocar, que nos llenan nos abrumamos de tanta responsabilidad, que nuestra vida se acopla y se adapta a este ritmo de vida, que ya la vida delante del Señor y las demandas como cristianos se dejan de lado. Ahí está el problema. Ahora, tampoco, mis hermanos, debemos temer al hombre, tal y como Moisés no temió a Faraón, ni Cristo a los escribas y fariseos. Si esto hacemos, no podremos ser considerados fieles. No debemos tampoco escuchar las murmuraciones del mundo en forma o aparentes consejos. Ellos son ciegos, ellos no pueden ver mayor bien que sus propios caminos. Y esto puede ser de muchas formas, mis hermanos, puede venir a nosotros de muchas maneras. Está bien que lleves a tus hijos a la iglesia, pero también tienen derecho a divertirse. No está bien que solo les impongan la religión. No es bueno que los obliguen, porque al final ellos se voltean. Todo, siempre que les dices que no, su mente está buscando el sí, y entonces son atraídos. Y después salen sociólogos, ¿no? ¿Cuántos jóvenes no he visto? Y estadísticas empiezan a presentar. ¿Cuántos jóvenes que al principio sus padres los guiaron, ahora son de lo peor? Entonces nosotros empezamos a escuchar esas murmuraciones, esos consejos que están contradiciendo nuestras responsabilidades, nuestros deberes, tal y como la Escritura nos lo plantea. Y entonces terminamos siendo engañados. Esto es solamente un ejemplo, pero viene de muchas formas. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Así como Moisés hizo conforme al modelo que se le dio, y Cristo no habló nada distinto que no le haya sido dado por el Padre, ni hizo nada distinto de lo que vio del Padre hacer, así todos nosotros debemos tomar aquello que hemos oído de Dios en su santa palabra, y no amoldarnos a las doctrinas y mandamientos de los hombres. Siempre, mis hermanos, el mundo, su sistema, su psicología, siempre contradice todo principio de las Escrituras. Es totalmente la parte opuesta. Y tiene mucho sentido el concepto de la autoestima, el autoconcepto, el valor personal, el amor propio. Todas estas cosas tienen mucho sentido a los oídos de la carne. Y aún a nosotros como espirituales somos seducidos ante sus filosofías huecas. Y a veces al ver la contraparte por medio de las Escrituras,
podemos poner una balanza y digo, tiene más sentido lo que el mundo me está sugiriendo, pero debemos confiar, tal y como Moisés entregó y hizo las cosas tal y como el Señor. Siempre el Señor tiene las mejores cosas al final, a la larga. Es el camino más largo. El mundo ofrece atajos rápidos, satisfacción pronta, placeres y recursos y bienes instantáneos. También, así como Moisés no escondió el mensaje por amargo que fuera al pueblo, y Cristo entregó el exacto mensaje que Dios el Padre le dio, así nosotros no debemos encubrir la verdad del Evangelio. Esto mismo han hecho todos aquellos que buscan la gloria de Dios, mas los otros, aquellos que buscan su propia gloria, encubren todo el consejo de Dios revelado en las Escrituras. Yo no sé si esto fue lo que sucedió hace un tiempo. Recuerdo que hace unos años atrás, no muchos, 2, 3, me tocó predicar algo acerca de la ira de Dios. Y llegó una persona con sus hijos y llegó muy entusiasmada. Estoy en una iglesia bautista, venimos no sé si de algo de California. Estaba muy entusiasmada, tuvieron que cambiar su residencia para acá, etcétera, etcétera. Entonces mostraba interés en estar con nosotros. Y yo recuerdo que dije, híjole, y me toca predicar de la ira de Dios, a ver si no se lleva un chubasco, ¿no? Pero igual, tienes que predicarlo, no lo voy a diluir el mensaje. Y recuerdo que a la mitad del sermón, ya cuando se había enfatizado suficientemente el asunto de la ira de Dios, yo miraba su semblante desde acá un poquito irritado y desconcertado. Entonces de repente miré que tomó a sus hijos, se fue y ya no volvió. No sé si era por el mensaje de la ira de Dios, pero es una especulación mía. Pero no debemos, aun cuando el mundo se irrite y se incomode, debemos presentar el consejo de Dios tal. Aun cuando el trabajo le cueste, son pruebas duras, pero si amerita el momento, ni modo. Sigamos diciéndole al católico. Ahora, 6. Así como cuando Moisés no tenía un asunto claro, esperó en Dios, nosotros con toda seguridad podemos esperar en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Cuando no tenemos seguridad acerca de qué decisión tomar, y evitemos ser prontos a confiar en nuestra propia opinión. En esto también seremos considerados fieles. Moisés no tenía todas las respuestas, nosotros no tenemos todas las respuestas, pero se nos ha dado la oración, se nos ha dado la virtud de la paciencia para saber esperar. No lo haga y se meterán problemas. 7. No debemos envidiar los dones que Dios ha puesto sobre otros, sino en lugar de eso, regocijarnos en que Dios ha favorecido a otros tanto como a nosotros, o aún más que a nosotros. 8. Así como Moisés trabajaba incansablemente más allá de sus fuerzas por el bien del pueblo de Dios, y Cristo también estuvo dispuesto a ofrecer aún su vida por un mayor bien, así debemos todos nosotros también de esforzarnos y dejar de ser perezosos, buscar servir a los demás y no esperar ser servidos o que alguien más lo haga. Mis hermanos, este es el privilegio del miembro. Ser miembro no significa, o participar de los privilegios de la membresía de una iglesia, no significa sentarme a esperar ser servido. ¿Qué es lo que tiene que ofrecerme la iglesia? Bueno, ¿qué más da si soy miembro o no? ¿Cuál es el beneficio? Mis hermanos, el mundo te dice, bueno, ¿y cuál es tu beneficio por ser miembro? ¿Tienes una membresía en Costco? ¿Tienes una membresía de Netflix? ¿Tienes una membresía? Entonces tienes beneficios. Hay algo que el mundo te tiene que ofrecer. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a este sistema espiritual, la membresía no consiste en esperar, sino en dar, en ofrecer. Entonces, comúnmente, mis hermanos, vemos que algunos expresan su queja ante la ausencia de ser servidos. Me incomoda el cochinero que está en ese rincón. Hermano, ¿ya vio que hay un cochinero ahí? Ah, qué bien. Dios le dio revelación, mis hermanos. ¿Cuándo puede venir a limpiar? Y ya se acabó la queja, se apagó. Pero no están interesados en servir, sino en buscar. Hay alguien más que lo tiene que hacer. No escucho a Rick Warren, yo te los juro. No lo escucho, pero yo aprendí algo de él. Y esa fue una de las cosas. Cuando alguien proponía algo, él dice que con esto les contestaba: bienaventurado, Dios se lo reveló a usted. Entonces usted hágalo, porque para eso somos muy buenos. Entonces, mis hermanos, evitemos esas quejas que brotan de un corazón
egoísta, centrado en sí mismo y esperando el servicio de los demás. Moisés fue un hombre manso y respetuoso, no hacía diferencia entre los hombres. Cristo enseñó que en Él no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Él. Y este patrón se repite para nosotros ahora, Santiago 2 del 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie o siéntate aquí abajo, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Debemos ser visionarios también, mis hermanos, para el futuro de la iglesia y de las generaciones que vendrán después de nosotros. Y esto es por medio de orar a Dios por obreros. Debemos ayudar a los jóvenes, buscar en las nuevas generaciones sucesores, o como decía en la mañana, los dones que podrán hacer fuerte el ministerio el día de mañana, así como Moisés lo hizo, así como Cristo también instituyó a sus apóstoles para las nuevas generaciones. Así también nosotros, mis hermanos, debemos unirnos a este grupo de hombres fieles, para que al final de nuestra carrera seamos nosotros a quien el Señor les diga: bien, mi sierva, bien, mi siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Oremos, mis hermanos.